Bien, entonces, como estaba diciendo, hay un material en la sección de apéndices en Canvas. El primer material corresponde al diámetro nominal de las tuberías, que son diámetros estándares que se utilizan en la industria. Y estos diámetros nos indican básicamente tres propiedades de las tuberías, que son el diámetro externo, el diámetro interno y por lo tanto también el espesor que pudiera tener la pared de estas tuberías. Para motivos de este curso, claramente nos interesa conocer el diámetro interno, que sería el diámetro disponible para que nuestro fluido fluya, por lo que cualquier problema en el que se indique un diámetro nominal, nosotros nos tenemos que enfocar en el diámetro interno. Además, incluí un par de apéndices el día de ayer, en el cual el primero corresponde a las dimensiones de propiedades relevantes para nuestro curso, va a ser útil para este capítulo y práctica en particular de análisis dimensional. Y un segundo apéndice que contiene algunos de los grupos más relevantes para mecánica de fluido. Por supuesto, como les había comentado en la clase anterior, existen miles de grupos adimensionales, por lo que no podemos utilizarlos todos o tampoco son relevantes para lo que estamos estudiando. Bien, entonces vamos a iniciar con la práctica. Voy a apagar aquí la cámara para que no me estén viendo la cabeza por arriba. Y vamos a hablar primero acerca de este problema. A ver, vamos aquí. Bien. Bueno, recordando un poco lo que hemos visto en las clases pasadas, el método de análisis dimensional implica reducir el número de variables o las variables a grupos adimensionales, y en base a estos grupos adimensionales nosotros podíamos realizar un análisis más simplificado de nuestro problema, extrapolar nuestros resultados, tanto para otras situaciones o también como para otros modelos, como serían los casos de prototipo modelo. Bueno, entonces vamos a hacer el primer problema. Este problema nos pide básicamente el realizar seguir el teorema Pi de Buckingham para encontrar los grupos adimensionales que sean adecuados para este problema en particular. Así que vamos a leer el primer problema. Entonces nos dice que experimentos han demostrado que la caída de presión para el flujo a través del orificio de diámetro D en una placa montada en una tubería de diámetro D mayúscula puede ser expresada como una variación de presión, equivale a P1 menos P2, es una función de la densidad, la viscosidad, la velocidad media, el diámetro del orificio y el diámetro de la tubería. Entonces nos dice que se nos encomienda realizar algunos experimentos para determinar esta relación o esta funcionalidad F. Y nos pide obtener los grupos adimensionales resultantes. Entonces, para este problema y para la aplicación de este teorema de Pi de Buckingham, recordemos que existen 6 pasos. El primer paso corresponde a identificar todas las variables involucradas. El segundo paso corresponde a seleccionar un grupo de dimensiones primarias. El tercer paso corresponde a definir las dimensiones de cada una de las variables involucradas. Un cuarto paso se nos indica buscar la reducción posible que podríamos lograr en este problema de grupos adimensionales o de variables. Un quinto paso nos indica buscar las variables de repetición que utilizaremos para formar estos grupos adimensionales. Y el sexto paso corresponde a
realizar sistemas de ecuaciones con las dimensiones para obtener finalmente estos grupos adimensionales. Ahora también existe un séptimo paso que simplemente corresponde a revisar de que nuestras dimensiones y nuestros grupos adimensionales estén correctos. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer paso. Vamos a identificar todas las variables y como el problema nos dice, una variación de presión corresponde a una función de la densidad, la viscosidad, la velocidad media y estos dos diámetros. En nuestro segundo paso vamos a seleccionar el sistema, las unidades dimensiones primarias y vamos en este caso a seleccionar MLT sigma, es decir, vamos a trabajar como dimensiones primarias la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura. Ahora, como vamos a ver, la temperatura no va a ser requerida en este caso, pero está contenida dentro de este grupo de unidades primarias. Nuestro tercer paso nos pide identificar las dimensiones de nuestras variables involucradas. Vamos a hacer un zoom para... Bien, entonces, vamos a agrupar nuestras dimensiones en esta tabla, variables, y vamos a indicar nuestras dimensiones. En este caso, claramente podríamos incluir la temperatura, pero ninguna de nuestras dimensiones, variables la contiene como dimensión, por lo que no la vamos a considerar. Bueno, aquí para reconocer las dimensiones que corresponderían a cada variable, podemos utilizar este apéndice que les subí a Canvas o simplemente recordar de nuestro entrenamiento a lo largo de la universidad que hemos visto nos hemos encontrado bastantes veces con estas variables o parámetros. Para la caída de presión tenemos que la masa es 1, menos 1 y menos 2. Esto sería porque las dimensiones de la caída de presión MLT menos 2. ¿Bien? Para la densidad tenemos masa menos 3, 0 y así para el resto. El diámetro, como solo es una longitud, bien. Bueno, esto está al revés. Perfecto. El cuarto paso nos pide encontrar el rango de esta variable, matriz de dimensión, que correspondería a esta matriz dimensional. Y para esto necesitamos encontrar la submatriz cuyo determinante, la submatriz más grande o de orden más grande cuyo determinante sea igual a 0. Perdón, distinto a 0. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, esta y vamos a buscar el determinante de esta matriz. Entonces este determinante va a equivaler a 1 por menos 3 menos 1 menos 1 por menos 1 menos 1 por 0 por menos 1 más 1 por esta matriz que corresponde aquí, es decir, menos 1 por menos 1 menos 1 por menos 2 por menos 1 y vamos a continuar acá abajo. Bueno, mejor lo vamos a agrandar.
Y finalmente tenemos más 1 por menos 1 por 0. Y más menos 1 por menos 3 por menos 2. Damos todos los términos que tengan 0 y tenemos que esta matriz equivale a 3 más 1, para el determinante de esta matriz, menos 2 más menos 6, lo cual claramente es distinto de 0, por lo que el rango de nuestra matriz dimensional es igual a 3, y de esta forma J es igual a 3. Recordemos que el número de grupos adimensionales que tenemos que armar corresponde al número de variables menos j. Y esto equivale, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables o parámetros, por lo que 6 menos 3 es igual a 3. Perdón, acá es igual. Bien. Entonces, lo que esto nos dice es que tenemos que armar 3 grupos adimensionales. Para esto tenemos que seleccionar nuestras variables de repetición. Y aquí tenemos que tomar un par de consideraciones. La primera es que el delta P va a ser nuestra variable dependiente. Es decir, la variable que nosotros queremos conocer cómo varía con el resto de nuestras variables. Además, D y D tienen la misma dimensión, ¿no? Por lo que si elegimos a una de ellas, no podremos seleccionar a la otra como una variable de repetición. Bien. Entonces vamos a dividir nuestras variables en base a su dimensión. Vamos a copiar esto para utilizarlo. Bien. Entonces tenemos las variables que contienen a la masa, corresponde a la diferencia de presión, la densidad y la viscosidad. Las variables que contienen a la longitud corresponden a la diferencia de presión, densidad, viscosidad, velocidad y nuestros dos diámetros. Y finalmente las que contienen al tiempo corresponden a la diferencia de presión, a la viscosidad y a la velocidad. Bien, entonces aquí tenemos que seleccionar 3 parámetros, ya que vamos a formar 3 grupos. Y tenemos que recordar estos criterios. El primero, no podemos seleccionar la caída de presión porque es nuestra variable dependiente. Y además tenemos que seleccionar o uno o ninguno de estos dos parámetros. Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es, además de esto, como quizás como ingenieros vamos a querer saber cómo se comportan nuestra variable en base a 3 variables únicas, por ejemplo. Perdón, 2. O variables independientes, con las que nosotros variaríamos y realizaríamos nuestros experimentos. Quizás podría ser interesante medir el efecto de la densidad de nuestro fluido. Entonces tenemos que seleccionar nuestros parámetros de repetición. Perdón, la viscosidad de nuestro fluido. Y qué pasaría también si variamos el diámetro de nuestro orificio. Por lo que estas serían nuestras variables independientes. De esta forma, y restando estas variables independientes y además la variable dependiente, nos quedaríamos con
el diámetro, la velocidad y la densidad. Perdón, la densidad acá. Porque aquí recordemos, tenemos que armar nuestras variables de repetición de manera de que se contengan todas las dimensiones que están determinan nuestro proceso. De esta forma tenemos que nuestras variables de repetición corresponderán a la velocidad, a la densidad y a el diámetro de nuestra tubería. Bien. De esta forma vamos a armar nuestros grupos adimensionales. El primer grupo, que corresponde a la variable dependiente, va a equivaler a esta variable y le vamos a multiplicar nuestros... perdón, lo hice al revés. Y le vamos a multiplicar nuestras variables de repetición y cada uno va a estar elevado a un exponente que tenemos que calcular. Esto va a significar que m, L-1, T-2, que son las variables de la diferencia de presión, L, T-1 elevado a, que son las variables de las dimensiones de la velocidad. Ahí. Bien. ml a la menos 3, que es densidad, y L elevado a C, que es nuestro diámetro. Y todo esto tiene que ser adimensional. Entonces armamos nuestras variables de repetición y tenemos que, para la longitud, perdón, nuestras ecuaciones de sistema de ecuaciones dimensionales, tenemos que para la longitud, la menos 1 más A menos 3B más C es igual a 0. Para la masa tenemos que B, perdón, 1 más B es igual a 0, y para el tiempo, que menos 2 menos A es igual a 0. Y esto implica que A es igual a menos 2, B es igual a menos 1 y C es igual a 0. De esta forma, nuestro primer grupo adimensional, o pi1, va a equivaler a delta P partido por ρ por B al cuadrado. Y aquí vamos a hacer una... perdón, aquí vamos a revisar si nuestro problema está bien, o nuestro grupo dimensional está bien, por lo que vamos a buscar las dimensiones. Delta P, ρ B al cuadrado, es igual a LT menos M. Se me olvidó que lo tenemos anotado acá. Menos 1 menos 2. M, L menos 3. Y esto es L, T menos 1. Y esto está al cuadrado. Entonces tenemos el tiempo al cuadrado. Profesor, ¿Sí? no sé si soy yo o mi pantalla, pues que no veo lo que está compartiendo. Yo lo veo en mi otro computador. ¿Alguien más tiene el mismo problema? Yo igual lo veo. Ah, Sí, ya, no sé si soy podría yo. reiniciar quizás. Sí, profesor. Ya, pues te espero por mientras voy a terminar de corregir esto. Bien, aquí entonces tenemos menos 1 con menos 3 más 2 menos 1, entonces está bien. Nuestro grupo dimensional pi1 está dentro de lo correcto. Bien, vamos a reducir un poco la velocidad para esperar al compañero. Y vamos a expresar nuestro grupo pi2. Este grupo va a contener nuestra segunda variable o nuestra primera variable independiente y nuestras variables de repetición.
aquí vamos a utilizar los mismos exponentes, ya que no nos van a servir más tarde. Y esto implica que las dimensiones de la viscosidad, que son m1-1, bien, aquí tengo A, B, C. Bien, ahora sí. Armamos nuestras ecuaciones o sistema de ecuaciones dimensionales. Tenemos para la masa. Tenemos aquí masa, más aquí. 1 más A es igual a 0. Para la longitud tenemos menos 1, menos 3A. La longitud también está en las dimensiones de la velocidad, más B, y más C es igual a 0. Y finalmente el tiempo lo tenemos en las dimensiones de la viscosidad y en las dimensiones de la velocidad. Entonces menos B es igual a 0. De esta forma, A es igual a menos 1, E es igual a menos 1, perdón, tengo lo cambiado acá. B es igual a menos 1 y C es igual a menos 1. Por lo que nuestro grupo adimensional π2 va a corresponder a mu rho BD, lo que equivale a Reynolds a la menos 1. Ahora nos convendría, para este caso, ya que conocemos que este es un grupo adimensional que se utiliza ampliamente, simplemente indicar que nuestro π2 va a corresponder a Reynolds, porque básicamente estamos simplemente invirtiendo, y ya que es adimensional no nos va a cambiar el problema. Finalmente tenemos nuestro π3, donde nuestra segunda variable independiente corresponde al diámetro de este orificio. Profesor, ¿Sí? tengo una duda con el anterior. Incluso si es que el conjunto π2 es Reynolds a la menos 1, ¿igual es a Reynolds? No. Reynolds a la menos 1 no implica que no es igual a Reynolds. Lo que sí podemos hacer es que para nuestro análisis nosotros vamos a tener, por ejemplo, π1 es igual a una función de nuestro π2, ¿este es π2? No, sí, o Reynolds, que nosotros habíamos dicho que era Reynolds al menos 1, y π3, que todavía no hemos calculado. Ahora, como nosotros sabemos que esto es simplemente una funcionalidad que tenemos que buscar, simplemente podemos decir que este es un f' de Reynolds, π3. Ok. Entonces es simplemente un arreglo porque como el Reynolds se utiliza ampliamente, es mejor definir nuestros problemas en base a Reynolds en vez de Reynolds a la menos 1. Y al final habría que dejar el resultado de vuelta a Reynolds menos 1. Es solo... No. Cuando vamos a hacer un análisis en el problema 6 y ahí podríamos hablar un poco de invertir estos números, pero básicamente lo que tú vas a hacer, vas a olvidarte de esta función que calculaste con tu análisis dimensional y vas a considerar simplemente que es una función del Reynolds y π3. Porque, ¿cómo puedo explicarlo? Es lo mismo que decir que tú tienes una función en función de x, donde es 1 sobre x, g de x es igual a x. Entonces tú simplemente podrías decir que g de i, tendrías por decir que f de i de x es igual a g, disculpa,
G de 1 sobre X es igual a G de Y. Algo por el estilo. Es simplemente un juego de funcionalidad. Tú no tienes que terminar con el grupo adimensional exacto. Es decir, podrías decir también que pi1 va a ser una función del tu pi2 que calculaste, pero de la raíz. Porque no te va a cambiar la dimensionalidad de este número. No, ok. No sé si se entendió mucho. Bueno. Sí, es que solo tenía la duda es que si había que volver al Reynolds menos No, 1, no, pero no, no, se puede porque trabajar con el Reynolds nomás. claro, porque eso va a depender del análisis que hagas tú más Ok, adelante. ok, Bien, perfecto. Rho de mu c, no, de c, de esta forma, L, n, L menos 3 a L t menos 1, B y L elevado a C. Nuestras ecuaciones de dimensión. Tenemos para la masa, está solo contenida en nuestra densidad, por lo que A es igual a 0. La longitud tenemos 1 más B más C es igual a 0. Y el tiempo tenemos que solo está en B, perdón, en la velocidad, por lo que B es igual a 0. De esta forma, A es igual a 0, B es igual a 0 y C es igual a menos 1. Por lo que nuestro último grupo dimensional va a ser igual a D partido por D. Y aquí claramente las dimensiones están correctas, ya que simplemente es una razón entre dos diámetros. Bueno, entonces, este análisis dimensional nos indicaría que pi1 es una función de pi2, pi3. Y habíamos calculado nuestros grupos adimensionales como delta P partido por, aquí lo tengo escrito, rho P cuadrado, va a ser una función, y aquí, como habíamos dicho, habíamos invertido nuestro Pi2 para trabajar con Reynolds, y la razón de los diámetros. Y eso sería el problema 1, y la parte de aplicar el teorema teorema Pi de Buckingham. Ahora, si se confundieron con esto de invertir Reynolds, la verdad mucho no puedo decir, es como convención. O sea, si te encuentras con Reynolds invertido, siempre vas a trabajar con Reynolds. Simplemente tienes que cambiar tu funcionalidad. Bien, me van a dar un par de minutos, voy a buscar un poco de agua y vengo. Bien, entonces vamos a seguir con el problema número... ¿cuál es el 4? Sí, el número 4, para alcanzar a hacer uno de cada cosa. Ok, este problema nos indica que los diseñadores de un globo meteorológico, cuyo propósito es recolectar muestras de polución atmosférica, desean conocer la fuerza de arrastre a la que el globo sería sometido. Además, se nos dice que se anticipa que la velocidad máxima del viento va a ser de 5 metros por segundo y se asume que la temperatura del aire va a ser de 20 grados Celsius. Un modelo a escala de 1 a 20, es decir, el modelo es 20 veces más pequeño que nuestro globo, se construye para realizar pruebas de agua en agua a 20 grados Celsius.
Entonces nos preguntan qué velocidad de agua se va a requerir para modelar el prototipo, y se nos indica también de que a esta velocidad que tenemos que calcular, la fuerza de arrastre que se va a medir en el modelo es de 2 kN, por lo que nos preguntan cuál será la fuerza de arrastre que se verá sometida a nuestro prototipo. Ok. Bueno, este es un problema de semejanza o de escalamiento de nuestro modelo a prototipo, por lo que tenemos que tomar ciertas consideraciones que discutimos en clase. La primera, claramente tenemos que establecer nuestro problema. Prototipo es un globo meteorológico y vamos a considerar entonces cómo va a estar sometido a una corriente de aire. Vamos a establecer de que este va a corresponder a flujo de aire no confinado alrededor de un cuerpo sumergido. En el aire, por supuesto. Y nuestro modelo sería un globo a escala, por lo que nuestro problema modelo, y según lo que nos indica nuestro problema, será flujo de aire, perdón, de agua, no confinado, alrededor de un modelo. Cuerpo sumergido. A escala, bien. Entonces, ¿qué nos dice esto? La primera parte nos indica de que esto es un problema de flujo de fluido compresible. Por lo que tenemos que, para lograr la semejanza dinámica, cumplir ciertos requerimientos que discutimos en clase. El primero es que el Reynolds del modelo tiene que ser igual al Reynolds de nuestro prototipo. De igual forma, el número de Mach del modelo va a ser igual al número de Mach del prototipo, y la razón de los calores específicos va a ser igual. Ahora, y como nos sugiere un poco el problema, al modelar nuestro prototipo utilizando un fluido no compresible, el efecto de la compresibilidad no va a ser importante en este caso, pero vamos a hacer una pequeña comprobación. Entonces, vamos a poner sin embargo. Tenemos que el número de Mach va a ser igual a la velocidad de nuestro flujo, partido por la velocidad del sonido en nuestro medio, y esto es 5 metros por segundo, y la velocidad del sonido en aire a 20 grados Celsius de 343 metros por segundo. Esto yo lo busqué en internet, en tablas de ingeniería, 20 grados Celsius. Bien. Y este número de Mach va a ser de 0.015, lo cual es menor a 0.3, por lo que el efecto de la compresibilidad puede ser despreciado. Entonces, despreciamos la compresibilidad. De esta forma, no vamos a tener que considerar ni el número de Mach ni la razón entre los calores específicos para lograr semejanza. Por lo que
nos vamos a quedar con el único requerimiento de que el Reynolds de nuestro modelo, o el número Reynolds, va a ser igual al número Reynolds de nuestro prototipo. Bien. De esta forma, como nosotros conocemos la definición de el número Reynolds, ρBL partido por mu de nuestro modelo, ρBL partido por mu. Sabemos que la densidad del aire, y esto se obtiene de tablas o manuales de ingeniería, del agua, perdón, 998.2 kilogramos metro cúbico, y esto es a 20 grados Celsius. La viscosidad del agua es de 1.002 por 10 a la menos 3 pascales por segundo, igual a 20 grados Celsius. La densidad del aire es de 1.04. Y esto es a condiciones estándar, ya que recordemos que la densidad de los gases varía con la presión. Y la viscosidad es de 1.85 por 10 a la menos 5 pascales por segundo. Esto es aire a 20 grados Celsius. Vamos a mover un poco para dejarlo como... Bien. En base a esta expresión y conociendo nuestros valores, tenemos que la velocidad en nuestro modelo, que era la primera pregunta del problema, se calcula en base a nuestras propiedades. Rho partido por rho del modelo, L partido L del modelo, y viscosidad del modelo partido por la viscosidad del prototipo. De esta forma, así. Bueno, esto se los vamos a dejar a ustedes porque vamos a copiar todo. Y la velocidad del modelo es de 6.62 metros por segundo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que claramente vamos a necesitar una velocidad más alta que la velocidad a la que va a estar sometida nuestro prototipo. Y esto se ha de ver por el escalamiento y el cambio del fluido que va a trabajar en este problema modelo. Bien, la segunda parte del problema nos indica que conocida esta velocidad y la fuerza a la que va a estar sometido nuestro globo modelo, tenemos que calcular la velocidad o la fuerza, perdón, que va a estar sometida a nuestro prototipo. Para esto vamos a realizar un análisis dimensional, ya que los requerimientos de semejanza no nos indican nada acerca de la fuerza dimensional. Y vamos a vamos a buscar cuáles serían las variables involucradas en este problema. La primera claramente va a ser la fuerza de arrastre. Y como tenemos que requeriremos el número Reynolds para la semejanza, lo vamos a incluir también. Rho, B, L y mu. Y no se encuentra ninguna otra variable que pudiera ser de mayor importancia, ya que el problema no nos lo establece. Y no, personalmente no se me ocurriría otra que pudiera... no habría otra. Bien, entonces, ya habiendo determinado nuestros parámetros o variables involucradas, vamos a establecer nuestro sistema de dimensiones. Vamos a trabajar con dimensiones de masa, longitud, tiempo y temperatura. Continuamos al paso número 3. Tenemos que armar nuestra tabla. FD, Rho, B, L, mu.
MLT 1, 1. Esto ya, como les había comentado, se obtiene de la experiencia o utilizando este apéndice que les dejé en Canvas. Y el paso 4 es buscar el rango de nuestra matriz dimensional, nuevamente que corresponde a todo esto. Y para esto tenemos que buscar la submatriz cuyo de mayor orden, cuyo determinante sea distinto a 0. Y aquí vamos a seleccionar esta, ya que va a ser la más fácil de calcular el determinante. Tenemos... Vamos a copiar mejor. Este determinante va a ser igual a... Tenemos que todos estos términos se van a hacer 0, por lo que simplemente nos vamos a enfocar en este. Tenemos esta submatriz. Esto se va a hacer 0, por lo que simplemente nos quedamos con esto. Entonces este determinante va a ser igual a 1 por menos 1, que es distinto a 0. Por lo que encontramos una submatriz de orden 3 cuyo determinante es distinto a 0. De esta forma, J va a ser igual a 3, N es igual al número de variables, que son 5, fuerza, densidad, velocidad, longitud y viscosidad. J es igual a 3, por lo que K es igual a 2. Es decir, tenemos que armar dos grupos adimensionales. Bien, variables de repetición, nuestro quinto paso. Vamos a primero variable dependiente. Va a ser nuestra fuerza de arrastre, por lo que no la vamos a utilizar como variable de repetición. Profesor. ¿Sí? Bueno, no sé si esto mucho influye, pero el determinante del de arriba es 1, no menos 1. O al menos negativo 1, positivo. Tienen razón, es menos 1. ¿Vos lo había puesto menos 1? No, No 1. es. Menos, sí, tienen razón. No cambia nada. Porque simplemente tienes que encontrar la submatriz de mayor orden cuyo determinante sea distinto a 0. Ok. Claramente si te equivocas, como lo hice yo, puedes llegar al error y encontrar una más grande de lo que es. Bien, entonces habíamos hablado de nuestras variables dependientes, tenemos nuestras dimensiones, fuerza, densidad y viscosidad. La longitud está en la fuerza, densidad, longitud y viscosidad, y el tiempo está en la fuerza, la velocidad y la viscosidad. Bien, aquí claramente no podemos seleccionar la fuerza, porque es nuestra variable dependiente. No tenemos ninguna otra restricción donde las dimensiones de uno de los parámetros se puede obtener elevando a alguna potencia las dimensiones de otro parámetro, por lo que tendremos que seleccionar otras tres variables dependientes según lo que queramos, estudiar. Aquí yo seleccioné, y fue básicamente aleatorio y también sabiendo a lo que íbamos a llegar, la densidad para la masa, la velocidad para la longitud, que no la escribí, y para el tiempo, no, perdón, la longitud para la velocidad, para la longitud y el tiempo de la velocidad. De esta forma, las variables dependientes de repetición serán ρ, v y L. Ahora, como les había comentado en clase, esto se hace simplemente por experiencia y muchas veces quizás haya que repetir hasta llegar a una análisis dimensional con el que estemos satisfechos.
pero de igual forma podríamos haber utilizado como las variables de repetición, por ejemplo, mu, vl o otras combinaciones, siempre que se incluyan las tres dimensiones dentro de este grupo de variables. Entonces, este era el paso 4, vamos al paso 5 y armamos nuestros grupos adimensionales. Pi1, tenemos nuestra fuerza de arrastre, y esto es una L, ya que no se ve muy bien. De esta forma, tenemos elemento -2. Me voy a saltar esto ya que vamos a perder mucho el tiempo simplemente copiando las ecuaciones, sistema de ecuaciones. Si alguien no lo entiende, lo podemos hacer, pero yo creo que esta es la parte más simple, por lo que no vamos a tener que repetirla. A es igual a -1, B es igual a -2, C es igual a -2. Entonces nuestro grupo adimensional es F partido por rho B cuadrado L cuadrado. Y este lo vamos a reconocer como nuestro coeficiente de fricción. De igual forma, Pi2 va a ser igual a mu rho BL ABC. A es igual a -1. B es igual a -1 y C es igual a -1. De esta forma, Pi2 es igual a mu rho BL y es igual a Reynolds a la -1. Por lo que llegamos a la conclusión de que nuestro coeficiente de fricción va a ser, perdón, me salté este paso, Pi2 va a ser igual a Reynolds, simplemente lo invertimos. Entonces nuestro coeficiente de fricción va a ser una función de Reynolds. Bien, y esto es coeficiente de arrastre. Bien. Finalmente, tenemos que para lograr semejanza, todos nuestros se tiene que cumplir que todos nuestros grupos adimensionales sean iguales. Como habíamos dicho en clases, esto se cumple ya que la funcionalidad que existiría entre estos grupos adimensionales se mantiene. Entonces, para que haya semejanza, requiere que CF del modelo, que 1 va a ser CF, CD, lo tengo al revés en el CD, y nuestro Reynolds del modelo también sea igual al Reynolds del prototipo. Ya habíamos discutido esto anteriormente para calcular la velocidad, por lo que simplemente nos queda que CFM va a ser igual a C, tengo igual al revés, CD del modelo va a ser igual a CD del prototipo, y esto es F rho B cuadrado L. De esta forma, F es igual a F del modelo por rho B cuadrado de nuestro prototipo, rho del modelo, B cuadrado del modelo, y nuestra razón de longitudes. Ya establecimos o ya calculamos o buscamos de tablas las densidades, conocemos la razón de velocidades y la razón de longitudes. De esta forma, la fuerza de arrastre va a ser igual a 0.55 kN. Bien, y eso es como se enfrenta a un problema de semejanza, claramente simplificado.
Bien. Y deberíamos alcanzar a hacer este problema que ya es más largo, que corresponde al problema 6. Vamos a agrandar. ¿Quedó alguna duda del problema anterior? ¿No? Bien. Bien. Ya. Entonces, este problema nos indica de que existe una bomba centrífuga funcionando a una velocidad de 800 revoluciones por minuto, es decir, es una velocidad angular, y nos entrega los siguientes datos para el flujo volumétrico y diferencia de presión delta P que tendríamos en esta bomba centrífuga. Tengo que corregirlo después. Es un delta. Bien. Entonces, además se nos dice que la diferencia de presión es una función del flujo volumétrico, la velocidad, el diámetro del propulsor, D, y la densidad del agua, ρ. Se nos pide graficar la diferencia de presión versus flujo volumétrico utilizando esta información y encontrar los grupos adimensionales para este problema. De igual forma, tenemos que graficarlo. Tenemos que además realizar un análisis numérico de las curvas y basado en este análisis generar datos para la diferencia de presión versus el flujo volumétrico cuando cambiamos la velocidad del propulsor a 600 revoluciones por minuto y 1200 revoluciones por minuto. Bien, este problema claramente nos va a requerir utilizar algún tipo de software y yo había considerado hacerlo en Python, pero vamos a hacerlo mejor en Excel para que no tengan tantos problemas para entender lo que estoy haciendo. Vamos a abrir Excel. En este otro computador y lo vamos a compartir. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, profe. Bien, entonces, claramente tenemos que primero calcular o tabular dP, nuestra diferencia de presión y flujo. Vamos a copiarlo rápidamente. 0, 50, 75. Esto me hubiera quedado mejor en Python, pero si no, nos vamos a perder. Profesor, ¿Sí? ¿podría acercar un poco la imagen o ampliarla, Oh, sí. por favor? Sí, pero mejor si lo hago aquí en Python, perdón, en Excel nos vamos a demorar mucho, así que les voy a mostrar. Me van a disculpar aquí por el tema de hacer un otro problema, otro código que quizás no conozcan, pero lo vamos a ir explicando paso a paso. Vamos a abrir rápidamente. Debí haber hecho esto antes. Estoy abriendo aquí y bien, y vamos a crear un nuevo programa de Python. Bien, aquí vamos a, ojalá me puedan seguir. Esto es muy parecido a MATLAB, solo cambian solo cambia un poco las funciones. Simplemente aquí, por ejemplo, creamos una, vamos a agrandar aquí como me habían pedido. Vamos a hacer nuestra matriz o nuestro vector, el del flujo, lo copiamos, igual la diferencia de presión, y
claramente tenemos que cambiar nuestro sistema de unidades, ya que yo prefiero trabajar en sistemas de unidades internacionales. Simplemente utilizamos un factor para transformar de pie a metro cúbico. Y lo mismo para la diferencia de presión. Entonces se nos pide graficar. Tengo esto pegado acá. Y quedamos con un gráfico de nuestros datos. Aquí podemos notar claramente que nuestra caída de presión va a disminuir con nuestro flujo volumétrico. Y quizás si lo vemos inversamente lo vamos a notar mejor. No se nota mejor. Pero es una variación prácticamente parabólica. Bien. Esa va a ser nuestra primera pista de cómo se comporta nuestro sistema. Bueno, el segundo paso se nos pide buscar los grupos adimensionales, para lo que vamos a volver a esta pizarra. Vamos a, sí se ve, y vamos a continuar con el problema. Bien, los grupos adimensionales, recordemos que los pasos corresponden a, primero, distinguir todas las variables involucradas. Tendríamos la caída de presión o la diferencia de presión, el flujo volumétrico, el diámetro de nuestro propulsor, la velocidad de nuestro propulsor y la densidad. No, en este caso no vamos a necesitar hacer un análisis de semejanza, por lo que no tendremos que recurrir a estas condiciones adicionales que podría ser, por ejemplo, que los Reynolds sean los mismos, ya que no estamos trabajando con un modelo, sino que estamos trabajando con el mismo prototipo. Segundo paso, nos pide trabajar con, seleccionar nuestras dimensiones primarias. Y tercer paso ya es armar nuestra tabla para determinar todas las dimensiones de cada parámetro o variable. Rho. MLT, 1, 3, 1, porque flujo volumétrico es volumen partido por tiempo. La velocidad, aquí recordemos que son revoluciones por minuto y las revoluciones no tienen dimensión, por lo que es las dimensiones de esta velocidad va a ser 1 partido por tiempo. La densidad, el diámetro, que es una longitud, y nuestra densidad, que es masa partido por longitud al cubo. Seleccionamos una submatriz para iniciar la búsqueda de nuestro rango. Esta es la más fácil, ya que tiene solo un término distinto 0. Por lo que la determinante de esta submatriz va a ser igual a 1. Y es distinto de 0. De esta forma, j es igual a 3. Tenemos 5 variables, por lo que tenemos que armar 2 grupos adimensionales. Bien. 4. Seleccionar nuestras variables dependientes variables independientes.
tenemos primero que nuestra variable dependiente va a ser nuestra caída o diferencia de presión, perdón, es diferencia, no caída, ya que es la variable que queremos calcular. Y también vamos a considerar como variable independiente a nuestro flujo volumétrico, ya que es la otra variable que nosotros estamos modificando. De esta forma, y sin tener que hacer este análisis posterior, ya tenemos nuestras dos variables con las que vamos a armar nuestros grupos adimensionales. Por lo que las variables de repetición van a corresponder a nuestra velocidad angular, nuestro diámetro y nuestra densidad. Bien, armamos nuestros grupos adimensionales, delta P, omega A, D elevado a B y Rho elevado a C. Vamos a saltarnos esto de nuevo, ya que es simple. A es igual a menos 2, B es igual a menos 2 y C es igual a menos 1. Por lo que nuestro grupo dimensional va a ser igual a delta P partido por omega al cuadrado, D al cuadrado y la densidad. De igual forma, para nuestro grupo adimensional π2, vamos a tener un flujo omega elevado a, D elevado a B y Rho elevado a C. Por lo que A es igual a menos 1, B es igual a menos 3 y C es igual a 0. De esta forma, nuestro grupo dimensional π2 va a ser Q omega D elevado al cubo, cuyas dimensiones están correctas, ya que las verifiqué. Finalmente tenemos que nuestro π1 va a ser una función de π2, por lo que delta P omega al cuadrado del cuadrado Rho va a ser una función de Q omega de elevado a 3. Y esta funcionalidad f es lo que tenemos que buscar. Para esto vamos a volver a nuestro programa que estábamos realizando. Y un pequeño detalle. Aquí no se nos indica en el problema el diámetro del propulsor, pero como vamos a extrapolar nuestros resultados a otra situación donde vamos a utilizar el mismo diámetro, podemos utilizar un valor aleatorio, y en este caso vamos a utilizar de 1 metro para simplemente no tener que hacernos problemas con las dimensiones. Bien. Y aquí van a notar después de que si yo utilizo otro valor, deberíamos llegar siempre al mismo resultado porque tenemos que dividir y luego multiplicar por el mismo número. Lo que sí, por supuesto, estos datos no los podríamos extrapolar a otro diámetro que no es este diámetro desconocido, ya que estaríamos inventando datos que sí nos van a influir. Bien. Volvamos a el código. Bien, CB. Vamos a abrir esto que tengo al lado. ¿Se ve? Este cambio que siempre me... Sí, se ve. Bien.
Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es armar nuestros grupos adimensionales en base a nuestros resultados experimentales. Lo que tendríamos que hacer aquí sería, para cada uno de estos datos, transformarlo en un grupo adimensional. Simplemente, por ejemplo, en Q se divide por omega, que deberían ser 600 revoluciones por minuto, perdón, 800, y por el cubo de nuestro diámetro, que en este caso sería 1. Por lo que vamos a definir nuestras variables. Vamos a considerar que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y vamos a dividir vamos a transformar nuestras variables Q y variación de presión, que simplemente son nuestros valores tabulados, utilizando estos grupos dimensionales que ya definimos. Eso no tiene ninguna mayor dificultad. Y los vamos a graficar. Como aquí notarán, el gráfico es bastante similar a lo que hicimos, a lo que teníamos acá para la variación. No cambia el comportamiento como la forma de este gráfico, pero sí cambian por supuesto sus valores. Bien. Y como habíamos establecido, nos interesa encontrar la funcionalidad de esta relación que existiría entre pi1 y pi2, por lo que simplemente vamos a considerar de que es una relación polinomial de orden 2. Lo vamos a hacer el ajuste y llegamos que sí, sé que se ve bastante bien. Nuestra relación la vamos a escribir en la pizarra. Acá. Vamos a escribir en la pizarra. Este ajuste nos dice que el ajuste polinomial nos dice que pi1 va a ser una función de pi2 y esta función va a ser que pi1 va a ser igual a a más b pi2 más c pi2 al cuadrado, y nuestro ajuste nos decía que nuestro ajuste nos resultó que c es igual a 0.023, 0.022 y 0.00201. Bien, el siguiente paso, ya que conocemos esta funcionalidad que existiría entre nuestros grupos adimensionales, simplemente corresponde a extrapolar. Y para esto vamos a considerar nuestra funcionalidad ya descrita y vamos a utilizar valores que ya conocemos. De esta forma, de a más b q omega de 3 al cubo más c q omega de 3 al cubo al cuadrado. Para realizar esta extrapolación tendríamos que va a cambiar nuestro omega. Nuestro diámetro, como ya establecimos, era un valor aleatorio que vamos a utilizar solo para lograr realizar este análisis. Tenemos que, por supuesto, mantenerlo. La densidad del agua se va a mantener ya que no la estamos extrapolando.
Y por supuesto tendremos que utilizar una variable Q que vamos a ir modificando para generar las curvas. De esta forma tendríamos que delta P va a ser igual a omega del cuadrado rho. Vamos a copiar esto para no escribirlo de nuevo. Y en base a esta expresión tenemos que hacer nuestros gráficos. Para esto vamos a volver a nuestro programa. En el futuro vamos a mejorar esto. Voy a buscar alternativas para mejorar y podamos hacer problemas más interesantes. Pero por ahora estamos obligados a hacer esto. Bien. Entonces, aquí copio mi programa. Excelente. Se lo voy a mostrar acá. Aquí copio mi programa básicamente y lo único que hice simplemente es definir una función que ya corresponde a esta expresión que les mostré y variar los valores de omega para hacer nuestro gráfico. Y llegamos a este pequeño gráfico que nos muestra que nuestra diferencia de presión o la curva va a disminuir con la disminución de las revoluciones y va a aumentar cuando aumentamos estas revoluciones. Bien, esto entonces, ojalá haya quedado un poco claro también el poder que podría tener este análisis dimensional donde generamos curvas a partir de un par de datos tabulados y una pequeña regresión ya polinomial. Voy a intentar en futuros problemas similares hacerlo en otro código para que entendamos mejor, pero estoy un poco limitado por mi setup, entonces no sé. Yo les voy a mandar igual este código para el que tenga y se pudiera interesar en iniciar o aprender un poco Python, que desde mi punto de vista personal es uno de los idiomas o lenguajes de scripting más poderosos que podríamos tener ahora, mucho más que MATLAB, pero bueno, eso depende de ustedes. Bien, no hay tiempo para... vamos a dejarlo de grabar.